En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, América Latina fue testigo de un hecho histórico sin precedentes. Estados Unidos ejecutó un ataque militar a gran escala contra Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Las explosiones sacudieron Caracas mientras helicópteros de combate descendían sobre la capital venezolana. El presidente Donald Trump confirmó la operación declarando que fue la misión más impresionante desde la Segunda Guerra Mundial. Maduro, acusado de narcotráfico y crímenes contra Estados Unidos, está siendo trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Venezuela está sumida en el caos, sin mando claro, mientras el mundo observa el fin de una era política que duró más de 2 décadas. Los hechos comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada del sábado cuando al menos 7 explosiones sacudieron diferentes puntos de Caracas. Testigos reportaron helicópteros Chinook volando a baja altura sobre la capital venezolana y detonaciones en instalaciones militares estratégicas como Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, y la base aérea La Carlota ubicada en el este de Caracas. Residentes de la ciudad describieron escenas de pánico. Una pensionada de 67 años relató a la agencia AFP que las ventanas de su casa retumbaron y tuvo que refugiarse en un cuarto sin ventanas. Otro testigo de 29 años contó que escuchó sonidos similares a ametralladoras, como si las fuerzas venezolanas intentaran defenderse contra los bombarderos. Cientos de vehículos intentaron huir de las zonas afectadas, mientras agentes de las fuerzas venezolanas detenían a civiles en las calles. 4 horas después de las primeras explosiones, el presidente Trump publicó un comunicado en su red Truth Social confirmando la operación. Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien junto con su esposa ha sido capturado y trasladado fuera del país en avión, escribió Trump. El mandatario estadounidense calificó la misión como brillante en una entrevista telefónica con The New York Times, destacando la muy buena planificación y las tropas excelentes. Trump añadió que observó la operación en tiempo real desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde posteriormente ofreció una conferencia de prensa. Funcionarios del gobierno estadounidense confirmaron a la cadena CBS News que la operación fue ejecutada por la Fuerza Delta del Ejército, la principal unidad antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Maduro fue capturado por fuerzas especiales que descendieron desde helicópteros directamente sobre su ubicación. Aunque no se ha confirmado el lugar exacto de la captura, se rumoreaba que Maduro había cambiado frecuentemente de residencia en los últimos meses por motivos de seguridad. Trump confirmó en una entrevista con Fox News que Maduro y su esposa fueron trasladados al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde agosto de 2025. Desde allí serán transportados en helicóptero hacia Nueva York, donde enfrentarán cargos federales. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló las acusaciones formales contra Maduro en el Distrito Sur de Nueva York, entre ellas conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Bondi afirmó que Maduro y Flores pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. La operación, que Trump describió como un ataque espectacular como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, involucró un despliegue masivo de recursos militares. El general Dan Kahn, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, reveló durante una conferencia de prensa que la operación llamada Resolución Absoluta fue preparada durante meses e incluyó ejercicios con más de 150 aeronaves estadounidenses. No hubo bajas entre el personal militar estadounidense durante la operación, aunque el gobierno de Venezuela reportó víctimas entre funcionarios, militares y civiles sin proporcionar cifras específicas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles. Afirmó estar recopilando información sobre los heridos y los muertos, pero hasta el momento no se han publicado números oficiales. Poco después del anuncio de Trump, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez apareció en la televisión pública desde Caracas para rechazar la operación militar y calificarla como un secuestro. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros, declaró Rodríguez, quien según la Constitución venezolana es la siguiente en la cadena de mando ante la ausencia del presidente. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata,
añadió. Rodríguez convocó un Consejo de Defensa y declaró que Venezuela está lista para defender al país y sus recursos naturales. El gobierno venezolano publicó un comunicado oficial denunciando lo que llamó una gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América. Según el régimen, el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales. Los ataques también alcanzaron objetivos simbólicos del chavismo. Entre los blancos bombardeados se encontraba el Palacio Federal Legislativo, donde el lunes se preparaba la sesión inaugural del órgano legislativo controlado por el chavismo. También fueron atacados el aeropuerto de Higuerote, la base de helicópteros de la misma localidad y la base de aviones F-16 en Barquisimeto. La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió un aviso prohibiendo a las aeronaves estadounidenses operar a todas las altitudes dentro del espacio aéreo venezolano. Se reportaron cortes de electricidad en la zona sur de Caracas, y cientos de caraqueños salieron a las calles en medio del pánico, mientras algunos permanecieron en sus hogares por seguridad. Solo en algunas viviendas se escucharon gritos de "cayó Maduro", pero la mayoría de la población prefirió resguardarse, y grupos de personas comenzaron a abastecerse en supermercados, una reacción típica en momentos de crisis en Venezuela. Esta operación militar representa un punto de inflexión histórico en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La última vez que fuerzas estadounidenses capturaron a un líder latinoamericano en su propio territorio fue exactamente 36 años antes, el 3 de enero de 1990, cuando Manuel Antonio Noriega fue detenido en Panamá tras la invasión ordenada por el presidente George H.W. Bush. El caso de Maduro establece un precedente aún más dramático, ya que fue el resultado de un bombardeo directo sobre la capital de una nación soberana. La operación del sábado fue precedida por meses de escalada militar en el Caribe. Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado del mundo, junto con el buque anfibio USS Iwo Jima y sus grupos de batalla. Entre septiembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026, el ejército estadounidense realizó al menos 35 ataques confirmados contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, resultando en al menos 115 personas fallecidas, según cifras oficiales de la administración Trump. Washington había acusado reiteradamente a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico dentro del aparato militar venezolano. En 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos formales contra Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, corrupción y otros delitos. El gobierno estadounidense declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro, la más alta jamás ofrecida por un individuo. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó al senador republicano Mikel Lee que la acción militar fue necesaria para ejecutar la orden de arresto contra Maduro y que no habrá ataques adicionales mientras el expresidente venezolano esté bajo custodia estadounidense. Rubio también afirmó que el régimen de Cuba debería sentirse preocupado tras la operación, al sostener que la caída del poder en Caracas dejó al descubierto el papel central de Cuba en el aparato de seguridad del régimen venezolano. Las reacciones internacionales fueron inmediatas y divididas. La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, publicó un comunicado afirmando que Estados Unidos cumplió su promesa. Machado hizo un llamado para que Edmundo González Urrutia, quien la oposición proclama como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, asuma de inmediato su mandato constitucional como presidente venezolano y sea reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. González Urrutia, quien se encuentra fuera de Venezuela, escribió en redes sociales que son horas decisivas y que están listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación. Sin embargo, Trump declaró durante su conferencia de prensa que considera que María Corina Machado no cuenta con el respeto o el apoyo dentro de Venezuela para dirigir el país tras la salida de Maduro. Sería muy duro para ella ser la líder, porque no tiene el apoyo o el respeto dentro del país, afirmó el presidente estadounidense. El mandatario colombiano Gustavo Petro, aliado político de Maduro, condenó enérgicamente la operación y calificó las acciones de Washington como una agresión a la soberanía de América Latina. Petro alertó que el ataque tendrá como consecuencia una crisis humanitaria y solicitó reuniones inmediatas de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas para establecer la legalidad internacional de la agresión.
Colombia ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela como medida preventiva. Otros líderes mundiales expresaron cautela. El presidente de España, Pedro Sánchez, confirmó que están haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación y verificaron el estado de la embajada y consulado españoles en Caracas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que están siguiendo muy de cerca la situación y que esperan que haya una transición pacífica y democrática. El empresario Elon Musk felicitó públicamente a Trump en redes sociales escribiendo "Felicidades, presidente Trump. Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro para los dictadores malvados en todas partes". Israel también felicitó al gobierno estadounidense por la operación. Trump dejó claro que Estados Unidos mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo de transición. "Vamos a manejar Venezuela hasta que llegue el momento de hacer una transición", declaró el presidente en su conferencia de prensa. Cuando fue consultado sobre cuánto tiempo duraría esta administración estadounidense del país, Trump respondió que "nos gustaría hacerlo pronto, pero toma un periodo de tiempo. Tenemos que reconstruir toda la infraestructura. Está destruida. Es peligrosa la actividad petrolera". El mandatario estadounidense añadió que la infraestructura es vieja. "Está podrida. Son muchas de las cosas que pusimos ahí hace 25 años". Trump también confirmó que el embargo estadounidense al petróleo venezolano sigue vigente tras la captura de Maduro y lanzó una severa advertencia a otras figuras políticas y militares vinculadas al gobierno venezolano. El presidente estadounidense indicó que está trabajando con Delcy Rodríguez para hacer a Venezuela grande de nuevo, aunque Rodríguez públicamente ha rechazado ceder el poder y ha reafirmado que Nicolás Maduro es el único presidente legítimo. La situación en Venezuela permanece incierta. Diosdado Cabello, considerado el número 2 de la revolución chavista y ministro de Interior, apareció más de 4 horas después de los bombardeos en una conexión televisiva en medio de la calle, escoltado por medio centenar de militares y usando casco protector. Cabello llamó a la calma y afirmó que el país está en completa calma. Lo que intentaban con las bombas y los misiles lo lograron parcialmente. El exmilitar hizo un llamado al pueblo a salir a las calles en defensa del país. A su lado apareció el coronel Alexander Granco, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, acusado de ser uno de los principales torturadores del régimen en informes de Naciones Unidas. El aparato de seguridad chavista mantiene presencia en las calles de Caracas. Vehículos blindados de la Guardia Nacional bloquearon avenidas que conducen al Palacio de Miraflores, la sede de la presidencia. Las implicaciones económicas y geopolíticas de esta operación son enormes. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Durante años, el régimen de Maduro utilizó el petróleo como herramienta de sobrevivencia política, exportando principalmente a China, que absorbe aproximadamente el 84% de las exportaciones venezolanas. El país también mantenía vínculos estrechos con Rusia, Irán y Cuba. Con Maduro fuera del poder, estos aliados pierden un socio estratégico en América Latina. La captura también afecta directamente a Cuba, que depende del petróleo venezolano para su infraestructura energética y ya enfrenta algunos de los peores apagones en décadas. El futuro político de Venezuela dependerá de cómo se desarrolle la transición. Estados Unidos ha indicado que buscará una solución que permita al pueblo venezolano elegir democráticamente su futuro, pero la presencia militar estadounidense y las tensiones internas del país plantean interrogantes sobre cómo se llevará a cabo ese proceso. La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, busca asumir el poder, pero enfrenta el desafío de contar con legitimidad interna y el respaldo de las Fuerzas Armadas venezolanas, que durante décadas fueron leales al chavismo. La captura de Nicolás Maduro marca el fin de una era política que comenzó en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez. Durante más de 25 años, el chavismo controló Venezuela con una mezcla de populismo, represión y alianzas internacionales antiestadounidenses. Maduro gobernó desde abril de 2013, cuando asumió tras la muerte de Chávez, y se mantuvo en el poder a pesar de cuestionadas elecciones, sanciones internacionales, crisis económica, migración masiva y aislamiento diplomático. Las elecciones presidenciales de julio de 2024 fueron denunciadas por la oposición y auditores internacionales como un fraude masivo que permitió a Maduro extender su mandato. La presión de Estados Unidos se intensificó durante 2025 con el masivo despliegue militar en el Caribe, ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico y la interceptación de petroleros venezolanos. En los próximos días estaremos atentos a varios desarrollos clave. Primero, el juicio de Maduro en Nueva York,
donde enfrentará cargos federales por narcotráfico y otros delitos. Segundo, la reacción de los aliados de Venezuela como China, Rusia, Irán y Cuba, y cómo responderán a la intervención estadounidense. Tercero, la situación interna en Venezuela, donde la cúpula chavista deberá decidir si cede el poder o intenta mantener el control a través de figuras como Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello. Cuarto, la respuesta de organismos internacionales como la ONU y la OEA ante lo que varios gobiernos han calificado como una violación a la soberanía de una nación. Y quinto, el proceso de transición que Estados Unidos ha prometido implementar y cómo la oposición venezolana participará en la reconstrucción del país. Esta operación sin precedentes cambia el panorama geopolítico de América Latina. Estados Unidos ha demostrado su voluntad de usar fuerza militar directa para remover líderes considerados amenazas a su seguridad nacional. El mensaje enviado a otros gobiernos de la región es claro. La captura de Maduro también abre interrogantes sobre el futuro del petróleo venezolano, los millones de migrantes venezolanos en países vecinos y la estabilidad regional. Venezuela enfrenta ahora una encrucijada histórica entre una transición hacia la democracia o el prolongamiento del caos político. Esta ha sido la cobertura completa sobre la captura histórica de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Seguiremos muy de cerca todos los desarrollos de esta situación que cambiará el futuro de Venezuela y América Latina. Si te ha parecido útil esta información, no olvides suscribirte a Noticias América Hoy y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre este tema crucial. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta situación histórica y comparte este video para que más personas estén informadas. Nos vemos en el próximo video con más noticias verificadas y análisis profundo de lo que está sucediendo en nuestra región. Hasta pronto.